Bienvenido a un nuevo capítulo de Cercano, el podcast de Corporación Ser. Carlitos. Hoy día vamos a hablar de las enfermeras. Yo tengo una debilidad por las enfermeras. Ya empezamos con los problemas. No, Yo le conocí dos aparte de mí. no, mi madre era enfermera. Ella era estudió en Valdivia y después se vino al Van Buren en esos años, que era muy raro que salieran de sus hogares las mujeres. Así que era una mujer bastante voluntariosa y Era moderna. era Tu mamá era moderna. moderna y Sí, con mucho era como de carácter. otra época. Y después, para los años difíciles de este país, cuando había mucha desnutrición, ella trabajó en el consultorio Gil de Castro en Valdivia, así que un saludo a Valdivia. Y ahí atendían niñitos y tenían todo el problema de la desnutrición infantil. Y bueno, esa misma debilidad después me hizo caer en otras redes con la Rosario. Hoy día yo voy a ser el conductor, hoy día no vas a conducir tú, Rosario. Yo siempre he querido que eso sea así. Yo estoy cansada. Yo ya quiero vacaciones, así que yo me voy a sentar y tú a lo tuyo. No, la verdad es que la enfermería para lo que es el equipo de salud es muy importante. Y yo quería preguntarte, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar enfermería? Yo estudié enfermería por accidente. Ya, pero no cuentes lo que te dijo tu papá, pues. No, es que yo no sabía qué estudiar. Yo salí muy chica del colegio. Yo no conocía a ninguna enfermera. No, yo no sabía qué estudiar. Pero aquí tenías que decir que la vocación y todo eso no fue No, así. porque eso vino después. Yo Ah, no ya. fue que tenía así. Yo salí del colegio sin saber mucho. La verdad es que ahí falló un poco el colegio. No te orientaron, no sé. No, nada. No me orientaron nada. Daban como esa como laxitud de piénsenlo el tiempo que quieran y todo eso. Entonces yo di la prueba, no saqué un gran puntaje y yo solo sabía que quería estudiar en la Universidad de los Andes. Yo en verdad hubiera estudiado diseño, algo así, pero mis papás no estaban muy de acuerdo, entonces fui a la fila de la universidad y me iba muy mal en matemática. Pregunté qué era lo que tenía menos matemática y me dijeron enfermería y dije ya enfermería. O sea, La un poco lo chunté. que me pasó a mí también. Es mejor así cuando uno no lo tiene como muy claro, ¿no? Yo no tenía ninguna expectativa. Yo ni siquiera sabía que la enfermera hacían turno. Yo llegué con, claro, todo ese verano me acuerdo que yo muy románticamente me imaginaba siendo enfermera, empecé a ver como series de enfermera, películas de enfermera, y yo tenía la imagen de la enfermera que tiene casi todo el mundo, que a mí también me critican mucho por no andar por la vía con uniforme, porque la gente me dice, ¿y cuándo vaya a volver a trabajar de enfermera? La enfermera hace mucho más que estar en los pasillos de los hospitales y de las clínicas o sea, la enfermera, hay 4 grandes áreas de la enfermería: educación, investigación, asistencial, que es el que todos conocen, em, y ¿cuál me faltó? Investigación, asistencial, educación y No sé porque yo no soy enfermera, así que no sé. ¡ay! Ya em, se lo olvidó, ya. Pasemos ahora. ¿Cuándo No, espérate, yo investigación que hicimos el centro de investigación con el otro doctor. Hicimos esa. Asistencial también estuvimos Sí, y ahí en los pasillos. eras buen asistente tú. ¿Sí? Sí, ¿Era sí. buena enfermera? Sí, eres buena, es que eres muy esforzada, eso es lo bueno que tienes. Soy proactiva. Las enfermeras tienen que ser muy Sí, sí, proactivas. tienen que ser muy vivas, son muy vivas. Y para los doctores son fundamentales. Yo le voy a contar, yo trabajé muchos años en una unidad de cuidado intensivo y lo fundamental ahí son las enfermeras. Yo siempre me impresionó, porque nosotros los doctores, seamos sinceros, nosotros nos vamos a echar nuestro tutito en los turnos. Sí, son bien Si flojitos. somos Nos flojitos. dejan a nosotras ahí Sí, a cargo. y la enfermera es la que tiene que tener el ojo de cuando el paciente se está echando a perder, por lo menos en la unidad de cuidado intensivo, y ella nos alerta a nosotros. Mm, Y muchas veces tienen mejor ojo que los doctores. Y sí, po. saben cuando la cosa no anda bien. O sea, son un eslabón realmente
imprescindible en el equipo de salud en las unidades de cuidado intensivo. De hecho, tienen más poder, mucho más poder, yo creo, que los doctores. Yo por eso que admiro tanto a las enfermeras, porque creo que son fundamentales en el equipo, nos cuidan a nosotros, nos controlan, porque somos todos los médicos desordenados, no hacemos las cosas como deberían Esa era la que me hacerse. faltaba, administrativa. ¿Ves? Eso te Sí, falta. ¿viste? Oye, Que... ¿y Pero cuándo? espérate, yo me quiero quedar ahí un rato porque, eh, claro, acá hay algo que nos dicen a nosotros desde muy chica la enfermera, que el doctor cura y nosotras cuidamos. Y efectivamente, nosotras somos las que estamos ahí al lado de la cama, fijándonos en todas las alertas. Ustedes no duermen en toda la noche, ¿verdad? No, no dormimos. O Yo no sea, sé. Yo la, hay algunas que duermen, pero en estricto rigor no se puede. Es que así sinceramente, yo también hice turno y todo, y sinceramente, eh, un descuido y se te puede caer el paciente en la cama. sí, Un descuido y el paciente hizo fiebre y eso puede terminar. O sea, los pacientes están en situaciones delicadas en que una alerta uno la puede parar rápido. O sea, uno se le puede parar el paciente de repente en un segundo. sí. Como si uno no se da cuenta que le bajó la O se presión, le que puede estar sale, sangrando, se le sale un tubo, se se le le sale sale una un sonda, tubo. se le sale el catéter. Hay cosas, uno tiene que estar muy atenta y Sí. sí, Yo me acuerdo que la primera vez ¿quiere que. preguntar algo en No, magia? algunos pacientes hasta se quieren parar a veces, po. Sí, pues. Sí, po. Hay cosas súper... Por eso te digo que el doctor cura y él va, deja las indicaciones. Hubo un tiempo que la enfermera era como la mandada del doctor. Antiguamente era eso, era como que el doctor te dejaba instrucciones y uno era como la que seguía la lista de cosas que hacía el doctor. Hoy día nosotros nos forman con la suficiente independencia como para nosotros decirle, doctor, esa dosis, porque uno sabe las dosis, uno sabe, a nosotros nos hacen los mismos ramos que ellos con menos profundidad, claro. Nosotras no podemos hacer recetas ni dar indicaciones médicas. Nosotros tenemos indicaciones de enfermería que son de cuidado, como de cuidado al paciente, no de curación al paciente como los medicamentos, pero uno muchas veces salvó al doctor. Muchas veces. O sea, uno miraba las indicaciones y uno dice, eso no le podéis dejar cada 8 horas o cada 6 horas. Y uno lo llama, doctor, dejó mal las indicaciones. Y claro, uno lo salva mucho, uno tiene que estar muy atenta y uno tiene que tener algo que se llama pensamiento crítico, que también te lo enseñan, en que uno no hace lo que te dicen. Uno tiene que procesarlo y decir, esto no le hace bien al paciente porque al final no es que uno siga instrucciones del doctor, es que uno tiene la formación suficiente como para darse cuenta que el doctor tal vez se equivocó, si todos nos equivocamos, y los doctores te lo agradecen, cuando uno lo Sí, llama y yo, le dice, doctor, doctor, parece que se equivocó en las indicaciones, el doctor lo revisa y gracias, porque una cagada así le puede costar la vida a un paciente, le puede costar que pase de una cama normal a la UTI o a la UCI, puede ser un condoro más o menos, y ahí el que paga es el paciente, po. sí, yo me acuerdo que uno de los primeros pacientes cuando yo venía llegando a la unidad de cuidado intensivo donde yo me desarrollé, eh, la enfermera me dice, oye, este paciente hay que intubarlo. Y yo estaba así como congelado, como que no entendía si es que lo tenía que hacer o no. Y finalmente yo sé que ella se va a acordar, porque siempre me lo echa en cara, y me dijo, no, hay que intubarlo. Y ahí fui y lo intubé, y la verdad es que ese empujón que uno necesita de la enfermera, bueno, se dan muchos apoyos, Mm. ¿ya? Pero eso es lo que realmente hace un equipo. Y por eso que yo admiro tanto la labor de las enfermeras. Y yo tuve la suerte y aprovecho acá de formarme en una unidad de cuidado intensivo que yo creo que fue una de las mejores de Chile, o es una de las mejores de Chile, y un homenaje a su jefe que fue el doctor Sergio Valdés, así que aquí Que falleció hace poco. falleció hace poco, así que aquí él tenía
esta impronta de que la enfermera era la persona más importante en el equipo. Y era, yo creo que más importante que el médico. Así que yo me formé en esa escuela. Yo te quería preguntar, ¿en qué momento tú sentiste que esto se transformó en este proceso de ir avanzando en tu formación en una vocación de vida? La primera vez que fui al hospital. Yo me acuerdo perfectamente. Yo me acuerdo con mucho cariño del Luis Tisné, del Parroquial de San Bernardo, de la Posta Central. Yo estudié enfermería en una época en que había un déficit muy grande de enfermeras, en que tú llegabas ahí al hospital y no habían enfermeras y faltaban muchas manos, que hoy día eso no pasa. Hoy día hay mucha enfermera cesante, a mí me escriben muchas enfermeras como pidiendo pega y todo. Yo, cuando salí de la universidad, nosotras en buses nos iban a buscar para ofrecernos trabajo porque faltaban muchas manos. Y eso recién salí de la universidad y haciendo la práctica. Y me acuerdo la primera vez que fui a hacer la práctica, que uno sentía que faltaban muchas manos. Y tú llegabas ahí y tenías ahí libertad para cuidarlos a todos porque no había quien los cuidara. Y eso a mí me producía, déjate comer galletas. Y eso a mí me producía, no solo, o sea, ahí yo dije, qué rico poder vivir así, qué rico poder, y ahí entendí por qué mis papás me incitaron tanto a estudiar una carrera de servicio, porque la satisfacción era muy grande estando toda la mañana, toda la tarde, 12 horas, 24 horas con alguien que necesitaba que lo cuiden o que lo acompañen o que lo escuchen o solamente que estén y que le den la mano. Y que, pucha, en el hospital no hay visitas las 24 horas. En el hospital, de repente las situaciones no son las más cómodas. Y eso a mí me despertó una necesidad de seguir haciéndolo. Y a mí hoy día la gente me dice, ay, ¿por qué no vais a como hacer turno y no sé qué? Nosotros en la corporación hacemos lo mismo y más. Sí. Nosotros hoy día somos, y esto de hecho, este podcast es un megáfono de que la gente se preocupe de su salud, es que sientan que le estamos cuidando el corazón. Por eso yo digo, ser enfermera, y cuando me dicen, tú ya no trabajas de enfermera, la enfermera tiene 4 áreas: la asistencial, educativa, administrativa. Yo Y es una forma de vida, si al final tú no vas a dejar de ser nunca enfermera. nunca, 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 nunca. Además que como tú eres intensa y aperrada para todo, o sea, a mí siempre me llamó la atención tu intensidad, tu entusiasmo, bueno, y tu lealtad. Esa fue una de las cosas, ella me va a decir que yo me enamoré ahí, pero no fue tan así. Pero esa fue una de las cosas que me llamó la atención en tu trabajo, que yo te observaba y nosotros no, en ese momento todavía ni siquiera entablábamos una conversación, ni nada, pero yo veía toda la intensidad, todo lo que corrías para ubicar a los pacientes, para llamarlos, para prepararlos para la cirugía o para el procedimiento. O sea, yo veo que la intensidad con que trabajan las enfermeras, yo siempre he sentido que nosotros trabajamos mucho menos y mucho menos intenso. Pero La- ustedes tienen una responsabilidad súper grande en por que uno supuesto, se siente muy partícipe, que a ustedes les salgan las cosas bien, a ustedes los doctores, porque claro, el doctor te opera, pero si todo el resto después de eso sale mal, da lo mismo que el doctor tenga manos mágicas, da lo mismo que use los mejores insumos, da lo mismo si todo el resto está pésimo. Yo siempre me voy a acordar que la primera semana en que yo estaba trabajando, cuando ya a los 21 recién salía enfermera, y me acuerdo perfectamente quién fue el doctor, lo que me dijo, me acuerdo perfecto, que yo trabajaba en un piso que era todo traumatológico. Entonces era más simple,
porque en el fondo los traumatólogos son mucho más simples, las cosas son más simples, ahí tiene mucho protagonismo el kinesiólogo, entonces uno tiene que estar atenta a ciertas cosas, a las curaciones, a que no sangre, a si le duele o no le duele para que pueda hacer bien la kine, y son cosas más, ciertas cirugías que tienen probabilidad de que sangren más, uno se preocupa y que si sangra mucho hay que estar atento porque te puede hacer un paro, ya, cosas así. Pero yo me acuerdo que había un paciente, pero de la rodilla, que era una cosa súper simple. En 2 días te vas para la casa, chao. Y pasa el doctor, lo da de alta. Y yo siempre me acuerdo que, claro, uno mantiene lo que te enseñan y el estándar y todo. Y antes de irse, yo le puse el termómetro y estaba con 39,5 de fiebre. Y yo dije, chuta, el doctor ya lo dio de alta, ya lo vino a buscar la silla de rueda. Me quedo callado nomás. Claro, como que uno dice, ya que se toma un paracetamol, ya lo había dado de alta, ya había firmado el alta, ya tenía la bolsita, ¿cachai? Como que yo, no sé, le puse el termómetro y estaba con 39,5. Y le dije al estafeta, al que se lo lleva en la silla, no se lo lleve. Y llamé al doctor y le dije, doctor, está con 39,5. Y me dijo, tómasela de nuevo. Yo, doctor, está con 39,5. Además, que son esos eléctricos, no es como que yo vi mal ¿se acuerdan los de Mercurio? Que costaba más que la cresta verlo, tenía que hacerle así como el jueguito de luz. Yo, doctor, Mi mamá 39. todavía ocupa ese. ¿Todavía ocupa ese? No confía en lo otro. ¿En serio? Se lo puse de nuevo 39,5. Le dije, doctor, está con 39,5. No lo podemos dar de alta así. Y dijo, ya, voy a revertirla. Y revirtió el alta. Y si el paciente estaba infectado, se tuvo que ir a la UCI, eso terminó, o sea, y el doctor después de eso me decía, "Oh, menos mal", o sea, el medio condoro para el doctor, si yo no me daba cuenta de eso, que dio de alta a un paciente con fiebre, no se dio cuenta, yo tenía que controlarlo, ¿cachai? Como yo siempre me acuerdo de eso y qué importante es que la enfermera esté atenta a lo que está haciendo, no vea ningún paciente por más simple que es, como porque en esos son los que se te caen, los que y uno tiene que estar muy atenta siempre. El menos complejo puede ser el más complejo. Y yo me acuerdo que en la universidad como que la enfermera más capa era la de la UCI, eh, y en realidad No, son personalidades distintas. y yo siempre le digo a Carlos, Cada unidad tiene, las sí, enfermeras de UTI tienen su característica. Las enfermeras de MQ son las más cariñosas y las más, es otro perfil. las de oncología, las Son de las guaguas de la Las de neo, urgencia son las de distintas. urgencia, igual que los doctores, que uno les saca la foto. El traumatólogo era como el taquillero del curso que le iba bien. Y tú los miráis en los pasillos y tú decís, este es traumatólogo, este es oncólogo, uno como que los cacha porque, igual como todo, los que entran a estudiar ingeniería, uno los ve a todos y uno dice, este es informático, este es eléctrico, como que tienen en todas las profesiones está como el que entre ustedes también, po. El que... ¿Las enfermeras cuáles? La enfermera se nota al tiro. Sí, Al sí. tiro. Te dice, soy enfermera y tú cachai al tiro si esa anda arriba de la ambulancia. Sí, Al claro. tiro. ¿Cachai? No, esta debe ser como más de guaguita. Uno cacha al tiro. a mí me gustaba, no sé, yo le hice a todo. Yo hice clases de ética en la universidad, hice investigación, ahí nos conocimos cuando yo Sí. trabajaba en estudios clínicos. Trabajé en la industria también, en la industria de dispositivos médicos, administrativo en la corporación y trabajaba en los pisos, en los pabellones. La enfermera de pabellón también tiene su... Es especial. Es que además las enfermeras a nosotros nos enseñan a fiscalizar. Nosotras fiscalizamos, somos como las dueñas de casa de la clínica y del hospital. Si falta insumo es culpa de uno. Si no quedan jeringas es culpa de uno que no estuvo preocupado que no falten. Si viene el doctor a hacer una curación y no están las cosas, culpa de uno. Si el paciente se fue a pabellón sin el brazalete, culpa de uno. Y si el doctor resulta que entró sin delantal, sin lavarse las manos, culpa de uno. Sí, oye, ¿y tú en ese mismo sentido crees que realmente el rol de la enfermera es valorado en el sistema de salud o todavía falta como que se consolide más? No en los equipos, yo no me refiero a eso, sino que en la visión tanto del público como del sistema mismo.
yo siento que nosotras ya no hemos ganado nuestro lugar. Yo también creo, pero... Yo siento que hoy día la enfermería está mucho más... ¿Empoderada? sí, y como que se ha generado como educación al respecto. Porque hubo mucho tiempo que, por ejemplo, nos confundían con las TENS. Entonces, hay cachado que a todos le dicen enfermera. Cada una tiene su profesión y cada profesión o Tiene su rol. cada uno tiene su rol y cada uno es importante en este esquema. Sí. Entonces, yo siento que ya está mucho más, se ha ido delimitando más también como los roles. Cada uno sabe perfectamente lo que tiene que hacer y qué rol cumple. Y la enfermera también ahora está mucho más preparada. Hoy día hay mucho diplomado, hay mucho posgrado. Hoy día está mucho más especializada en sus roles. Que eso no era tan así cuando yo salí. O sea, A mí siempre me encantaron las enfermeras que eran choras. Que... Se nota. No, pero choras así como que te decían, no, doctor, eso no se hace así. sí, es que eso, es súper difícil llegar a eso para uno. esa cuestión es lo que a uno le da confianza, porque si es capaz de pararse frente a un doctor y de pararle los carros, esa es la enfermera que a mí me va a servir. Esa es la enfermera que cuida al paciente. Esa es la que cuida por Sí. sobre todo. Sí. Sí, la que deja pasar todo para no tener el conflicto, bueno, como lo que hablábamos por Juan Pablo. Si aquí no hay medias aguas. No. Aquí las aguas son o no son. Sí, sí. ¿Ah? Uno, o sea, eso también te lo enseña la profesión, que uno tiene que aprender a pararse en la vía y porque al final el costo es muy grande para el paciente. Si acá el ego del doctor o qué tan en lo correcto está la enfermera, eso es chaya. Aquí el fin último es el paciente y uno está sacando el turno o en pos de alguien más. Oye, y la relación de las enfermeras con las TENS, porque siempre se dice que como que no las tratan muy bien o las hacen trabajar mucho. ¿Cómo lo veis tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? Yo, la verdad es que tuve buenos ejemplos. Mira, hay malas prácticas en todos lados. Hoy día los roles están más delimitados, entonces tal vez eso se presta para menos como aprovechamiento de una profesión más que la otra. Pero sí, yo tuve buenos ejemplos, pero sí se daba eso, que la enfermera se iba a sentar y la que trabajaba era la TENS. Sí. Eso pasaba. Eso igual, las TENS también han un día tendríamos que hacer, invitemos sí. una TENS porque también es una vía. Porque además las Sí. TENS y las TENS además Sacrificada igual. y ellas se profesionalizaron porque antes estaba la auxiliar de enfermería, ¿te acordáis? Sí. Cuando yo terminé de estudiar recién había pasado esto que estaba como que podían hacer el técnico, porque antes estaba la técnico en enfermería, que era la TENS, y estaba la auxiliar de enfermería. Y la auxiliar de enfermería pudo ser TENS, como homologando. Y eso fue un paso súper importante porque les dio mucho más sustento. Y frente a nosotras eran TENS. ¿Cachai? Como que cuando yo estaba, hace, no sé, 15 años en la universidad, estaba esta como rencilla de que está auxiliar. Y para que ustedes se entiendan un poco el sistema, cuando uno está haciendo un procedimiento, por ejemplo, está poniendo un catéter, está poniendo un tubo, la que sabe dónde están los materiales no es la enfermera necesariamente, es la TENS. Yo sin mi TENS no era nada. Entonces la TENS es la que sale corriendo cuando algo falta y tú dependes de que esa TENS te pase exactamente lo que tú necesitas. Además que uno es responsable de la TENS con la que trabaja, porque uno programa actividades en que algunos, así como el doctor nos programa actividades a nosotros, que es dar ciertos medicamentos, hacer la curación, no sé, a este paciente hay que curarlo, uno programa a qué horas, pero así como el doctor nos guía con el cuidado, nosotros también guiamos la parte que tiene que hacer la TENS y uno lo programa. Y uno es responsable de eso.
hay medicamentos que son algunos, casi todos los medicamentos orales, menos algunos que son como más de alto riesgo, de los anticoagulantes, los hipoglicemiantes, eso. No los dan ellas, pero los analgésicos y cosas así, sí. Y si uno se equivoca en programarlo, ellas también tienen el conocimiento y te dicen, Cita, se equivocó en... Cita, esa es la Sí. típica. Cita, Oiga, Cita Rosario, ¿está segura que lo puso cada 6 horas? Cita Rosario, parece que se lo habían dado anoche y se lo estamos dando 2 horas después. O sea, a nosotras las TENS también nos salvan de muchas cosas. A nosotras las TENS es un vínculo que, claro, hay unas que hacen vínculos que son no buenos y el turno se te hace súper malo, pero tener un buen vínculo con tu TENS, primero te hace el turno más agradable. sí. Segundo, el paciente está mucho mejor cuidado porque cada uno tiene sus cosas que hacer y pasamos visitas juntas, ya hagamos esto, uno las ayuda en sus cosas, ellas te ayudan en las de ellas. O sea, al final hay que... Tejen juntas, pues casi. No, y cuando pasan cosas, hoy la TENS está conectada con uno y no solo en eso, sino que hay otras labores de la enfermera que no es solo la asistencia en los consultorios, o las TENS, se fama ahora, yo cuando estudiara en consultorio, o las TENS son clave, porque son clave. Bueno, para volver al paciente, ¿qué es lo que cuando acompañas a un paciente en su momento de mayor vulnerabilidad, qué es lo que sientes tú ahí? Cuando el paciente, tú lo ves en su momento más emotivo, más vulnerable, ¿cómo lo acompañas a ese paciente? No, uno se entrega nomás. Sí, pero... Uno se entrega. Pero A mí me encanta conversar. Eso. A mí me gusta mucho conversar, entonces cuando uno ve, se sabe. No nos habíamos dado cuenta. No, a mí me encanta conversar y eso es un alivio para el alma. De repente hay mucha gente que está muy angustiada y que son cosas que no son capaces de decirle a la familia, y a uno con el uniforme te sienten como un ángel que llega a darle alivio, no solamente a su cuerpo, sino que también al alma. Y a mí me encanta eso. Y tú no eres muy de piel, pero No. ahí les tomas las manos. Sí. ¿Te pasaba eso? Porque hay distintas formas de aproximarse. Una Sí. verbal, o emocional, y claro, y también hay de piel a piel cuando uno les toma la mano. Sí, yo hablando de esto me acuerdo hasta de las caras de los que he hecho eso y me emociona mucho. Me acuerdo perfectamente noches enteras conversando, porque además cuando uno está con alguien que se va a morir, que sabe que se va a morir, tienen mucho miedo. Y los doctores de repente les hablan en un idioma que no entienden. O que solo por el hecho de ser doctor no quieren entender. Es muy distinto que tener esta conversación con un doctor que con la enfermera que está al lado tuyo y en la noche cuando no podéis dormir. O sea, cuando uno se da cuenta, porque en la noche mientras los pacientes están durmiendo alegan que uno va que les toma la presión, entonces uno se da cuenta, el que no ha podido dormir en toda la noche, uno se da cuenta y ahí uno quiere que me quede, quiere que lo acompañe, quiere que... Y sí, yo soy cercana y converso, entonces eso facilita que también se abran con uno y que lloren con uno y te dicen los miedos que tienen. ¿Has llorado alguna vez? Montones. Mucho. Ahora me dan ganas de llorar acordándome. Me acuerdo perfectamente de... Además que, no sé, como que Dios te pone ahí. Yo siento eso, que Dios te pone ahí, y me ha tocado acompañar pacientes que además tienen algún vínculo con alguien que más encima uno conoce. Yo ahora me acuerdo perfectamente de un paciente que le dijeron que tenía cáncer de cerebro y él estaba muy angustiado y me preguntaba si le iba a doler, que qué iba a pasar, que cómo era una convulsión, que qué hago yo, que cómo yo me voy a dar cuenta, como que él quería, y yo le decía, usted no se preocupe, nosotros estamos aquí para que usted no se preocupe. Y conversando me contó, él tenía una profesión súper rara. Y yo, la mamá de una compañera mía de colegio, tenía la misma profesión y le dije, yo tenía una compañera de colegio que su mamá hacía lo mismo. Y eran amigos del colegio, de la universidad. Y yo llamé y me dijo, tú puedes llamar a tu amiga y le cuentas que yo era mi mejor amiga de la universidad. Y yo me acuerdo que llamé a mi amiga
Eh, y, y la mamá de mi amiga lo fue a ver a la clínica. Y tú decís, ¿cómo? ¿Cuál es la probabilidad que le Y hayáis dado ese alivio a esa persona antes de morirse? ¿Cuál es la probabilidad? Y sí, eso te lo da... a mí me dio la enfermería, me dio muchas satisfacciones de ese tipo, que imagínate que le diste la posibilidad de repente de reconciliarse con alguien, de juntarse con alguien que no veía hace tiempo, pero hay que tener la disposición de entregar. Porque también uno puede pasar el turno, ya que lata, ya listo, me gano estas 12 horas y ya. Pero en general la enfermera tiene mucha vocación. esta es una pregunta y una afirmación a la vez. ¿Ah? ¿Te has dado cuenta que hay veces en que tú tienes que dar calma y eso te pone muy nerviosa y en algún momento tú llegas y lo haces y no sabes de dónde viene esa capacidad de entregar calma? Ya que las que trabajaron conmigo saben, pero yo rezaba mucho en la clínica. Y yo tenía un evangelio cotidiano y yo decía la que quiere escuchar bien y la que no, no. Porque uno no sabía con lo que te iba a encontrar en esas 12 horas. Y yo rezaba mucho cuando empezaba el turno y cuando se me estaba muriendo un paciente y a mí eso me daba mucha calma. Y yo siempre me entregaba y rezaba mucho porque pasan situaciones que uno no sabe cómo te cómo vaya a reaccionar tú. Uno no sabe. De repente llega un familiar que no está abordando bien la situación y llega exaltado. De repente llega alguien que no está asumiendo la enfermedad y que te dice cosas que uno dice, chuta, ¿cómo le explico? Y uno necesita como Un estar... centro, Sí, y es lo que sí. también te debe pasar a A ti, mí que uno también. dice, no sé de dónde dije eso y no sé de dónde me salió, pero me salió y estuvo bien y le diste un poquito de paz. Sí. Eso yo solamente, yo rezaba mucho y hasta el día de hoy hay situaciones en las que yo solamente rezo y digo, por favor, eh, muéstrame lo que tengo que hacer y que salga de mi boca lo que tenga que salir. No siempre me funciona, pero, pero sí, o sea, yo trato que ni la ansiedad, ni el miedo, ni la angustia que uno pueda tener en ese minuto actúe por uno. Oye, ¿y qué ha sido lo más emotivo que tú te acuerdas de que te ha pasado en un turno o en tu vida profesional? El Fernando Rivera, sí. Y después de eso yo decidí nunca más involucrarme tanto con un paciente porque fue muy duro. El Fernando Rivera era un paciente del jefe doctor que yo tenía que tuvo un problema en su hospitalización que le dejaron una herida y él estaba muy enojado, muy enojado. Era un paciente de una clínica privada y estaba muy enojado. Y mi jefe se iba de viaje, entonces me dijo, Rosario, por favor, que no deje un reclamo, que nada, haz algo para arreglar esta situación. Entonces yo fui a hablar con él y le dije, no se preocupe, yo lo voy a ir a curar a su casa por mi cuenta, no se preocupe. Yo trabajaba para este doctor, ya no trabajaba para esa clínica. Y empecé a ir a curarlo a su casa, gratis, digamos. Entonces me iba en bicicleta porque yo no tenía mucho sueldo, me iba en bicicleta, era un esfuerzo para mí, pero como dice Carlito, soy muy comprometida y muy entregada, de repente en exceso, y lo hice. Bueno, cerró ese día y él era como bien distante en un principio. Y un día pasaron como 3 meses y me llama la cuidadora de él y me dice que él, bueno, él era muy mayor, pero era bien independiente y vivía en un departamento con esta cuidadora y él fue a buscar el diario y se cayó de cabeza y me manda fotos la cuidadora que tenía sangre, tenía un colgajo acá y todo y no quería ir a la clínica porque no quería que lo dejen hospitalizado, que si yo podía ir a curarlo. Entonces partí en mi bici, lo curé, él no quería que nadie más lo curara. Fui, lo curé, las curaciones eran día por medio, entonces yo empecé a ir día por medio y un día se sintió mal, lo vieron
y le diagnosticaron un cáncer. Y él seguía con estas heridas que en verdad nosotros nos hicimos amigos. Yo conocía a toda su familia y él ya me llamaba ya sin tener ninguna herida que yo le cure, sino que me llamaba para conversar. Todavía tengo los WhatsApp guardados con él y estuve yendo mucho tiempo a su casa. De hecho, yo soy la madrina de su nieto, su hija, la Michelle, estaba esperando guagua y esa guagua nació cuando él ya había fallecido. Bueno, y él tenía un marcapaso. Y él me contó, o sea, yo lo acompañé él tenía mucho susto él era bien tranquilo, pero tenía esas preguntas como al minuto de morir. Y conversábamos mucho de eso y todo. Y él, el día que hizo como una última cena, dijo él, invitó éramos 5 personas, comimos lo que él le gustaba, fue la última vez que comió. Y él quería que yo le cure su última herida, que él quería ser cremado y que yo le sacara el marcapaso. Entonces, falleció, hicimos como los cuidados post-mortem y yo tenía ahí en el velador de él para sacarle el marcapaso porque explotan si te creman. Y él quería que yo le cure la última herida y le cierre y todo. Y eso fue muy, muy lindo. Ese vínculo que yo hice con él fue muy lindo. Y hasta el día de hoy tengo contacto con esa familia. La Michelle, yo la quiero mucho. La Michelle fue a nuestro matrimonio. Yo soy la madrina de su hijo. Y después a mí me dolió mucho. Y ese fue un paciente con el que yo hice un vínculo muy estrecho y lo acompañé a morir. Y eso a mí me enseñó mucho. Yo creo que yo me enriquecí más que él de ese vínculo afectivo. Él era muy, muy bueno. Y eso, además fue una época súper difícil en mi vida en que los dos como que nos acompañamos. Y fue algo muy lindo que también me lo dio la enfermería. Pues. Fue muy lindo. Oye, y pasemos a algo más lúdico, más de curiosidades que te han pasado. ¿Qué es lo más raro que te ha pedido un paciente? Ay, que vea películas con él en la noche. Me han pedido, no, porque ya, como uno trabajaba yo he contado, yo pololeé con pacientes, pololeé con hijos de pacientes también. Y claro, hay pacientes que están hospitalizados mucho tiempo. Entonces ya se saben los turnos, saben cuándo te toca a ti, cuándo le toca al otro, y de repente están aburridos y te tocan el timbre, oye, acompáñame a ver esta película, está buena. Hay, no sé, hay pacientes que hasta situaciones ya más poco decorosas, pues que tienen ahí sus amantes y cosas y están hospitalizados y te dicen, oye, va a venir la otra, puedes sacar a esta, dile que me vaya a hacer una curación, mándala a almorzar para abajo, que viene llegando la otra. Ya, todas esas cosas uno las ve, pues me han pedido, no, muchas cosas. Puta. Oye, ¿y has atendido a algún famoso así que tenga una historia con algún famoso? Sí, pues harto. Harto, pues si las clínicas pitucas llegan todos los famosos, pues. Y yo O los trabajaba que en se una. creen famosos también, po. Sí, harto. ¿Y son alaraco? Hay, Hay de sí, todo, hay de todo. es hay que de uno todo. los ve, es que sabéis que es muy Ahí son distinto. seres humanos, ahí Sí, son de verdad. sí, tú también has atendido a hartos Sí, ahí famosos. son Es de muy verdad. distinto ver a alguien en esa vulnerabilidad. Claro. Es una vulnerabilidad que tú veís otra parte de las personas. Tú veís como, no sé, de repente uno ve gerentes de banco, de grandes empresas, y cuando están entregados a ti, a lo que les tengáis que hacer. Sí, eso quería aportar yo delante cuando estaba ahí conversando de esto, que es un momento tan vulnerable para el paciente, que es por eso que queda marcado cuando la enfermera lo trata bien, e Sí, inclusive esta vulnerabilidad pasa hasta la familia del paciente, que ve Sí, que tú lo tratas de una manera tan bien, que al final igual te terminan agarrando cariño a ti. obvio. oye, la cantidad de regalos que empanadas, te morí, la gente es muy cariñosa con una porque además te ven a ti al lado de la cama, te ven a ti, o sea, imagínate que, no sé, a las 2 de la mañana le duele algo, aprieta el timbre y ahí está uno. Y fíjate que eso es con todo el equipo, ¿ah? Y no estoy hablando de los médicos, estoy hablando con las TENS. Cuando las familias ven Sí, cómo atienden las TENS,
en cosas que pudieran ser muy simples y que no son simples. Porque además ya Que es hacen todo el aseo y como confort. el aseo, por ejemplo. Sí. Y la familia se da cuenta con el cariño que lo hacen y con el cuidado que lo hacen. Eso traspasa mucho. Cuando uno tiene pacientes que están ahí esperando fallecer, también, po. Es que los pacientes al final igual cuentan todo lo que están viviendo. Sí. Algunos están temporadas muy largas Sí. Sí, hospitalizados. nosotros, bueno, Sí. y en los hospitales había muchos casos sociales también. Yo también viví cosas terribles, terribles, o sea, en lo privado y en lo público. O sea, yo viví que familias iban de vacaciones y tenían a un adulto mayor y lo iban a hospitalizar para que le hagan exámenes mientras ellos estaban de vacaciones, y cuando volvieran de vacaciones lo iban a buscar. Eso también lo vi, y también lo vi en el sistema público lo mismo, o sea, que van y dejan a la abuelita y nunca más la van a buscar y se transforma en un caso social. Eso también lo vi y eso pasa. O niños, vi muchos niños que nacen con problemas de salud y que la familia no se la puede, lo hospitaliza y no lo fueron a buscar más. Sí, eso lo vi mucho y es súper doloroso. También yo soy enfermera de adulto, pero cuando uno está en la universidad tenéis que pasar por hospitales de niños, por hospitales psiquiátricos, por todo, y vi casos psiquiátricos sociales también que los dejaron ahí Sí, ya, ahí- niños, hay mucho. Hay de eso. Y ¿sabes qué es lo más importante que para uno como equipo? Es no juzgar. Nosotros No no, juzgar. acá no hay juicio de valor. No hay, no, No no hay hay- ningún nada. no se juzga ni a la familia ni al paciente. Nada. O sea, ya te llegó, tú tienes que cumplir con tu tarea. Y darle todo el cariño posible. Y, o sea, imagínate, uno ve en pediatría, uno ve abuso, nosotros atendíamos en el San Borja hartos privados de libertad que llegaban con el gendarme y claro, uno no pregunta nada. ¿Qué te importa a ti si está enfermo nomás? ¿Cachai? Como que ahí en esa situación Uno no hay es- clase social, uno de repente atiende pacientes con VIH, uno atiende, y uno lo sabe, ¿cachai? Porque dice en la ficha para que uno tome los resguardos, pero somos todos, al final, es un cuerpo de una persona que tiene alma y que está enfermo. El Eso- resto de las y fallas que haya hecho en su vida, a uno no le importa. Y- Eso es lo que inspira a la corporación SER también, ¿ah? Que es lo que hemos hablado otras veces, que nosotros partimos del ser humano, no de lo que es su entorno, de lo que es sus otras cualidades, sino que, y eso es súper importante en la atención de salud, no juzgar, ver la esencia de ese ser que está necesitado, nada Me más. pasó con antes cuando hoy día el VIH ya es una enfermedad crónica y todo, pero cuando yo estudiaba y recién salía, todavía es tema, pero era una cosa que hasta dentro del ambiente de salud era algo que, como la lepra, ¿no? Así. o sea, Era muy complicado era porque complicado es porque, un poco lo que pasó con el COVID. Es Mm. como la misma situación, tú ibas a atender bueno, tú viviste... y tú no sabías si tú ibas a estar enfermo de eso también, por Sí. ir a atenderlo. Entonces, hay una Tú situación... viviste esa época Sí. cuando no se sabía mucho el VIH, po. Sí, y hay una situación de rechazo, la gente toda los dejan abandonados, uno tiene que asumir, y es lo mismo que un poco me Tú pasó a mí. trabajáis con muchos fluidos también. Sí, y es lo mismo que me pasó a mí con el COVID. O sea, uno dice, ya, bueno, será lo que Dios quiera, pero yo voy a seguir trabajando. Sí. Y por eso que en la historia de la medicina hay mucho de estas situaciones heroicas de los médicos que se enfermaron y que Médicos fallecieron, que fallecieron. enfermeras atendiendo a pacientes, porque uno es casi como que se desdobla. Es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer. Hay que hacerlo. O Y sea, si no es uno, va a ser otro. a mí me pasó cuando era alumna o recién salía que te llegaba un paciente con VIH que ellos tenían miedo por ti. Y ellos te decían, ¿segura que me quiere pinchar porque yo tengo VIH y no me tomo los remedios y tengo alta carga viral? Es problema mío. Yo me pondré doble, triple guante. Es problema mío. Como no es tu problema.
no es tu problema, yo me cuido y gracias por decirlo, porque también hay gente Que no tiene ninguna que no conciencia. tiene ninguna conciencia y claro, a nosotros nos aparece en la ficha para tomar los resguardos porque hay un protocolo que hay que hacer para también protegerse uno de fluido y todo, pero... No toques la esponjita. Ah, Eso. ¿me estás retando? Sí. Pero sí, o sea, los pacientes también se preocupan por uno y te dicen en los turnos de noche está cansada, no ha dormido nada, comió, hay turnos que no alcanza a comer, hay turnos que... No, sí, a mí me costó mucho hacer turnos porque a mí me cuesta mucho trabajar de noche. Sí, ¿y cómo en ese mismo sentido, cómo manejaste el cansancio de los turnos, esos turnos eternos? ¿Cómo lograbas? Eso siempre me admiré porque yo insisto, Ustedes duermen, sí. nosotros dormíamos y yo entiendo que el personal de salud cuando a mí me dicen, oye, es que pillaron a estos durmiendo, es que a mí, vuelvo a citar a un jefe que yo tenía, yo necesito a las personas que estén bien Claro. para el momento de urgencia. ¿Ya? Mm. Si durmieron media hora, da lo mismo. Además no es dormir, eso es un descanso. Es un pestañeo. Es como Oye, pero para la gente que no, como nosotros, que no, que ha escuchado, pero no sabe cómo es el sistema realmente. Porque uno sabe que que la gente de salud, las enfermeras tienen Cuarto turnos turno. de 12 horas, de 24 horas, Sí. pero eso ¿cómo se divide? ¿Hay un descanso? ¿Cómo es? Hay el turno más común es el cuarto turno. A partir de ese hay modificaciones, pero el cuarto turno es largo, noche, libre, libre. El largo es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Uno llega a las 7:30, a las 8 te entregan turno y tú sacas a tu compañera, ¿ya? Y en la noche llega otro turno en que te saca a ti, a las 8 de la noche, ¿ya? Es el turno largo. Al otro día te toca ir de noche. Entonces, hiciste día, en el día descansáis así vía normal y en la noche llegáis a turno de nuevo, de 8 de la noche a 8 de la mañana, sin dormir en la noche. Y al otro día tienes libre y después un segundo libre en el que trabajas al otro día de largo. Entonces, en el fondo, no existen fines de semana. Tu vida se transforma en trabajar todo el día, trabajar toda la noche, dormir el primer libre y dormirte temprano el segundo libre porque trabajáis al día siguiente. Largo noche libre, libre, largo noche libre, libre. ¿Y cuáles son los turnos de 24? Eso es como que alargan un turno porque he sabido que toman sobre turno. O sea, dentro de los horarios también hay restricciones. Porque tú no puedes hacer 5 largos seguidos, porque sobrepasáis las horas de descanso. O sea, claro, hay todo un reglamento en que no te puedes sobrecargar tampoco. Los que habitualmente hacen 24 horas son los doctores. Pero hay situaciones en que hay que cubrir y a ti te hacen quedarte las 24 horas y después te liberan un turno para no sobrecargarte o... Pero si te quedas las 24 horas... 24 horas, si te quedas las 24 horas es de corrido, sin dormir. Sin dormir. Heavy igual, ¿no? Sí. Porque el cuerpo como que no está... A mí me costaba fisiológicamente preparado para eso. A mí me costaba mucho. Hay gente que increíblemente lo hace y lo hace perfecto. Hay gente que se acostumbra. Sí. O sea, cuando tú ya te acostumbras a ese ritmo, para mí era terrible porque yo soy muy ordenada. Entonces, para mí, mi reloj biológico no me permitía la wea, po. Entonces yo almuerzo a cierta hora, me duermo a cierta hora, sigo este ritmo de vida en que yo estaba desesperada con este desorden. Entonces para mí era súper difícil como este ritmo de vida de pasar del pijama al uniforme, del uniforme al pijama, del pijama al uniforme. Me pasaba que yo pololeaba y que me perdía cumpleaños, me perdía matrimonio, me perdía todo. Porque en el fondo dependí de largo noche libre, libre, largo noche libre, libre. Tenéis que andar contando los turnos, cambiarle a la compañera, después recuperáis, después volví, después que estáis saliente noche. Entonces es una vida que para mí era muy desordenada. Hay gente que se acostumbra y perfecto, pero para mí era una vida muy desordenada en que yo sentía que ya me había quedado sola. Yo encuentro demasiado sacrificado esa parte de la profesión. Porque
puta, a mí iba el pololo a dejarme desayuno de vuelta del carrete, ¿cachai? A la clínica. Y yo, claro, tú veías que había ido a la discoteca, yo estaba en edad de salir, entonces estáis viendo que está todo tu entorno y todas mis compañeras de curso estaban en una situación de juventud. Yo tenía 21, 22 años y estaba un sábado en la noche en la clínica, ¿cachai? Y eso, ahí yo decidí, yo dije, esta vida no es para mí, yo ya necesito una vida ordenada y una vida más normal. Para las mamás dicen, las que tienen guagua, dicen que pasan mucho más tiempo con sus hijos, porque el largo noche libre, te deja irlos a buscar al colegio, es una vida mucho más cómoda, tal vez para ver a los hijos, que llegar de lunes a viernes a las 7 de la tarde a acostarlos nomás. Oye, y que saliendo un poquito a una cosa más actual, ¿qué piensas tú de la imagen de las enfermeras en el cine y en la televisión? Y te lo planteo con todo lo que tú estás viviendo, porque hay mucha gente que puede cuestionar, no, es que esta niñita ahora está haciendo televisión. No, televisión no. Pero está haciendo difusión y todo. Pero lo que nosotros estamos haciendo acá es parte del rol. Es parte del rol, es educar, Sí. es enseñar lo que es la medicina, cuál es el rol de la enfermera. O sea, todos los personajes de todas las profesiones son exagerados. Obviamente que toda la serie, y Nurse Jackie y todo, o muestran enfermeras que se inyectan cosas, que eso también uno lo ha visto en la situación. Muestran enfermeras que se meten con todos los doctores, que uno sí la realidad también, siempre supera la ficción. Sí, uno también ha visto esas cosas, pero tampoco es como que, claro, salen estudios que las más infieles son las enfermeras. Se dice ¿cachai? que los doctores O sea, son los que más se portan mal. También se dice. Es que también es una vía paralela, es una situación... Los cardiólogos no sé. Es que es una situación difícil, si este rubro y este ambiente es difícil. Tú entras a una clínica o un hospital y estás en un mundo paralelo en que nadie lo entiende. Es un temporal de emociones. Uno está expuesto a muchas emociones muy profundas todos los días. Oye, y hablando de eso, puedo como ampliar la pregunta a Carlitos también, en base a lo que estábamos hablando antes, del lazo que el lazo que el paciente crea de forma tan cercana con el doctor o la enfermera. ¿Nunca le ha pasado que se han confundido un poco las personas, ¿cachai? Las personas como a tomar confianza, no solo sentimental quizás, sino que de llamarlos mucho. No se puede contar eso. No, eso no se puede contar. Yeah. No, pero es verdad que ¿Lo han agarrado a besos a este? No, sí, pero es verdad que se puede confundir. Pero ¿sabes qué? Yo lo entiendo mucho más desde el cariño. Y quizás del agradecimiento, la admiración. Sí, claro. O sea, uno entiende que se pueden confundir, como decía, es tanto la tormenta de emociones que hay en una situación así, que de repente es difícil diferenciar y se pueden confundir cosas, pero es una cuestión de cariño que al final de la vida tampoco tiene mucha importancia. Si uno es capaz de entregar un poquito más de cariño, menos de cariño, no es relevante. Es que más está como esto que también uno lo siente así, que él es doctor 24/7, uno va a ser siempre enfermera, entonces uno sabe que es la profesión que eligió, que es un poco una forma de vivir. También, igual que muchas profesiones, que ser carabinero, son profesiones en que ya son más que un trabajo. Vamos a traer carabineros también, porque son también formas de vivir. Son formas, exactamente. Son formas de vivir al límite. O sea, los carabineros han sacado guagua en la calle, po. Sí, po. No va a poder venir el magia. Te van a llevar magia. Sí. Pero sí, o sea, son situaciones en que uno vive situaciones muy intensas, muy intensas. Oye, y ya no nos queda mucho. Estoy conduciendo bien, ¿o no? Sí, lo estoy haciendo increíble. Está bien. Increíble. Increíble, ya. Me voy a jubilar. ¿Crees que la enfermería... No, esa pregunta no la voy a hacer mejor porque... ¿Cómo te imaginas... Deja eso, Guatón. Sí, ¿cómo te imaginas la enfermería en 20 años más? Y te lo planteo más allá.
con esto de la inteligencia artificial que están armando un revuelo, ¿cómo te la imaginas tu profesión o tú crees que siempre va a mantener la esencia esta humanística, humanizada, de entrega de cariño, que ese es el rol, es uno de los roles más difíciles tal vez, que no se aprende, que no está en ningún lado? ¿Cómo te lo imaginas tú? O sea, ojalá que la inteligencia artificial y toda la tecnología avance más al insumo que a la persona. O sea, sería muy triste ver que al lado de la cama hay solo un sensor o hay solo, o sea, sería muy triste y sería un retroceso en eso. No, para mí no sería un avance en la medicina, sería un retroceso. En la humanización de Sería un la... retroceso porque nos ha costado tanto humanizar la atención en salud y que no sea solamente el hacer, sino que también como estar y entregarse, que ojalá, o sea, la tecnología avanza mucho, todavía el ser humano no es reemplazable en ese aspecto y ojalá nunca lo sea. Ojalá nunca lo sea porque nosotros necesitamos cariño, necesitamos que nos tomen la mano. Y te imaginas de lo que hablábamos delante, que tú fueras y ya le preguntaras a ChatGPT qué le tengo que decir a este paciente, qué le tengo que decir a y te lo diga, y no te viene esa cuestión que es como una inspiración divina que a uno le llega y que uno no sabe de dónde es, y uno dice, se pierde toda la afectividad, encuentro yo. Es que igual, mira, uno le puede preguntar al chat GPT un montón de cosas, pero uno tiene que mantener el corazón en lo que hace y eso es a todo, o sea, transversal a todo. Si nosotros nos vamos a quedar haciendo informes en chat GPT, preguntándole todo al chat GPT y dejando que chat GPT nos guíe la vida y los trabajos y nos describa lo que somos, y yo creo que uno no tiene que perder el corazón y la esencia de lo que hace. O si no, en verdad vamos a terminar, o sea, uno tiene que preocuparse de ser irreemplazable. Bien. Uno es Oye, el que tiene que ser mejor que la máquina. Y y ojalá las enfermeras siempre seamos mejor que la máquina. O sea, yo sigo prefiriendo al mozo que te pregunta si está rico, que te sonríe, que este robot que te llega con el plato. ¿Cachai? Oye, sí, pero una consulta en ese sentido, ¿qué tan importante es la forma de que se comunican las enfermedades, ¿cachai? Porque, no sé, los medios de comunicación y por ejemplo, el mismo ejemplo del COVID que dio Mm. Carlitos, pues, ¿cachai? ¿Dónde está el límite entre hacer una campaña preventiva, ¿cachai? A sembrar como pánico, ¿cachai? Yo creo que lo del COVID es como el ejemplo más claro de que en un principio se contaban los muertos en la tele y todo, y después Es se que tomó de otra forma más profesional, por decirlo de alguna forma, Es que ¿cachai? en un principio efectivamente no sabíamos nada y efectivamente en Europa no fue como acá. O sea, Chile fue un ejemplo en ese aspecto. A nosotros se nos olvida que en Europa efectivamente se acumulaban cuerpos y que no se podía hacer los funerales y que hoy día tú decís, ¡ay, qué locura! Pero acá fue mucho menos de lo que sí. pasó allá. O sea, acá fue muy bien manejado y aprendimos mucho de lo que fue pasando en el hemisferio norte para lo que fue pasando con nosotros o en Europa para cuando llegó para acá. Pero, o sea, imagínate lo difícil para un doctor estar en una situación en que no se sabe nada y que más encima todo puede ser y todo puede no ser y se empieza a morir gente que no tiene ninguna enfermedad. No, Y los que tienen enfermedades se enfermaban y no les pasaba nada después. Entonces, efectivamente, fue una situación en la que todos todos estuvimos en riesgo. Y efectivamente eso fue así. Entonces, claro, hay ciertas cosas que yo creo que les dan muy poco color y hay cosas que le dan demasiado color también. Sí, y es muy increíble, JP, cómo tú ves las personalidades profundas de las personas, que no son las personalidades aprendidas, no es la postura aprendida de cómo tiene que ser el doctor, porque el doctor con sus miedos, con la posibilidad de que él se enferme, cuando él llegue a su casa, a su familia, a veces aparecen temores, entonces hay gente que no logra controlar esos temores, hay gente que no le importa, entonces aparecen todo el espectro
de respuesta a esas situaciones. Y es muy bonito porque también todos somos distintos. Entonces todos vamos a tener una posición distinta ante esas ¿Tú cosas. tuviste miedo? Tú No. eras de más riesgo que la cresta. No. Tenías No, 60 yo- años. No te puedo decir por qué. Sí, no se rían. Tenía 60 años, teníamos una guagua. Tenía 60 años, teníamos una guagua y trabajáis en salud. Ya pues nos están diciendo que se rema. La verdad es que a mí nunca no sé, a lo mejor es la inconsciencia de la ignorancia, como algunos creen que soy ignorante. No, que va a ser ignorante, un capo. Pero nunca me preocupé mucho. O sea, es como que tuve la convicción. Ay, ¿te acordáis cuando te queríais comprar como una No, escafandra? pero eso fue, sí, pero eso fue. Es que nosotros veíamos doctores. Es que veía unos doctores y claro, es que es razonable. Y me decían, oye, por 50 lucas te compras esta escafandra. Empezaron a hacer la negocia los doctores. Y llegué a la Entonces, casa y le digo, oye, Rosario, tal vez no es mala idea. Casi me dejan afuera de la casa. Carlos, con cueva te cambiáis la mascarilla. Yo le dije, Carlos, con cueva te cambiáis la mascarilla y te voy a poner la escafandra. Sí, es verdad. Hubiera sido un gasto inútil. Oye, Rosario, y para terminar, si pudieras resumir la enfermería en una palabra. Cuidar. Cuidar. Eso para mí es la enfermería. Esa pregunta de... Mirar con amor. Sí. Bien. Esa es mi La pregunta chiqui. de Late Show. Esa es mi chiqui. Ay. ¿Vaya a cerrar tú también? No, cierra tú. Sí, ya lo hiciste todo. Yo no sé cerrar mi amor, cierra tú. Y esto fue un nuevo capítulo de Cercanos, el podcast de Corporación Ser. Gracias, Carlitos.